presento ante ti, Señor santo y soberano, eterno y exaltado, que no tiene fin y vive en luz inaccesible que te puedo ofrecer. Solo tengo en mis manos mi culpa y mi pecado, no puedo entender cómo puede ser posible, pero tu palabra dice: ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Para los que están en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Para los que están en Cristo. En Jesús confiaré. Su dolor pagó mi pena, borrado mi condena, aunque falle otra vez y me acuse el enemigo, nunca me dejarás. Esa ha sido su promesa, me das tu fortaleza, jamás cambiará. Soy tuyo y tú eres mío, gloria sea a Jesucristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Para los que están en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Para los que están en Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Para los que están en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Para los que están en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Para los que están en Cristo. Amén, hermanos. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Bueno, hermanos, continuamos con la lectura de la palabra. Ahí donde están, me pueden seguir. Vamos a leer Hechos 5, del 12 al 16. Y le voy a dar yo lectura y ustedes me siguen con su vista. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían
en colchonetas y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanadas. Bueno, hermanos, así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle a Dios que Dios nos hable a través de su palabra, y hoy tenemos a un hermano que nos va a acompañar para compartirnos, ¿sale? Bueno, Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tu palabra es vigente y porque tú el día de hoy nos vas a hablar a través de nuestro hermano Saúl. Gracias porque tú le has dado la oportunidad de estar con nosotros, y nosotros, Señor, nos sentimos alegres y felices de que él esté en medio de tu pueblo compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, prepara nuestros corazones y permite que pongamos toda nuestra atención para recibir lo que tú tienes para el día de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y así le damos el lugar a nuestro hermano que el día de hoy nos visita, y gracias, hermano Saúl, por estar con nosotros, y gracias por nuestras hermanas que le acompañan. Sean bienvenidos. Dios les bendiga, amados hermanos. Me da mucho gusto volverlos a ver. Es la segunda ocasión que vengo aquí a esta iglesia a exponer la palabra de Dios, y agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. El hermano Raúl me comentó que tienen el tema de iglesia y sociedad, y entonces vamos a estar hablando acerca de este tema, y en especial lo que nos enseña este pasaje de la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Entonces, el tema que estamos viendo o que están viendo ustedes es la iglesia y sociedad. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, vemos a una iglesia que se está desarrollando, que está empezando a crecer, y podemos contemplar cómo se conducía bajo el liderazgo de los apóstoles, el cual, como podemos notar en la palabra de Dios, eran respaldados fuertemente por el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el libro de los Hechos traza el desarrollo, la extensión de la iglesia cristiana desde la venida del Espíritu Santo hasta el día que Pablo se fue a Roma a predicar. Sí podemos notar, entonces el libro de los Hechos está narrando la historia de cómo fue desarrollándose la iglesia cristiana y también cómo se fue reproduciendo. Entonces, en el libro de los Hechos nos muestra cómo surgió la iglesia, cómo se formaron nuevas iglesias y qué características tenían cada una de ellas. Entonces, por lo general, estas iglesias se reunían en casas y cada uno tenía ciertas características especiales que mostraban el mover del Espíritu Santo. Entonces, como vemos en esta iglesia en especial del capítulo 5, en el cual es la iglesia de Israel, la iglesia judía, porque aquí todavía no está la iglesia gentil, es la iglesia judía, que estaba integrada por especialmente todos aquellos que habían estado en el día de Pentecostés y después cuando creyeron y cuando se añadieron otros 5,000. Entonces observamos cómo el poder de Dios se movía y se mostraba, en especial en los apóstoles. ¿Sí? Vemos que los apóstoles hacían milagros, prodigios, señales, y todo eso era por el poder del Espíritu Santo. Entonces el respaldo de Dios estaba sobre la primera iglesia que podemos notar en el libro de los Hechos. Y entonces el resultado de este respaldo de Dios es que la gente creyó y eran salvos, y entonces iba aumentando la membresía de los hermanos de esta primera iglesia. Entonces más adelante vemos cómo esta iglesia fue sembrando nuevas iglesias y se fueron multiplicando las iglesias que vemos en el libro de los Hechos. Ahora, como iglesias de Dios, necesitamos observar algunos acontecimientos que pasaron en esta iglesia en especial, la iglesia de este capítulo 5, que nos ayudan a cómo poder conducirnos en nuestra sociedad y ser de bendición para las personas que no conocen a Dios. Para ser una iglesia de bendición
para las personas necesitadas de Dios necesitamos que el Espíritu Santo nos controle, tome nuestra vida y también que sea el que gobierne a su iglesia. Entonces, por eso le he puesto a este mensaje como título, una iglesia respaldada por Dios. Había sido tentado en ponerle una iglesia que da esperanza al mundo de hoy, pero mejor le puse una iglesia que es respaldada por Dios. Entonces, en este pasaje de Hechos, yo tomé del capítulo 5, el versículo 1 al 16, que encontramos 3 principios para ser una iglesia respaldada por Dios, por lo cual es importante apropiarnos de ellas para que nuestras iglesias sean una iglesia de bendición para nuestra sociedad. Así que juntos vamos a ver cuáles son estos principios que nos enseña esta sección del libro de los Hechos, que es una iglesia que está siendo respaldada por el poder del Espíritu Santo. Así es que, como primer principio que notamos aquí, para ser una iglesia respaldada por Dios, lo primero que notamos en los versículos 1 al 11 es la limpieza del pecado. Si ustedes se acuerdan, ¿no? Creo que el hermano Raúl ya les platicó acerca de esta historia de Ananías y Zafira. ¿Sí? Vemos que desde el capítulo 14 hay un hombre llamado Bernabé, que él tiene unas tierritas por ahí, un terrenito, va y lo vende y todo el costo de ese dinero se lo va y lo pone a los pies de los apóstoles para cubrir todo lo que había necesidad en la iglesia. Y entonces estas dos personas, esta pareja, marido y mujer, notaron y vieron que Bernabé hizo esto y entonces dijeron, nosotros también podemos hacer esto. Y lo hicieron. Fueron a vender su propiedad, pero algo pasó ahí. Dice la palabra de Dios que se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para engañar, para mentir al Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue el engaño de ellos? Es que llevaron el dinero y dijeron, esto es lo que costó el terreno. Pero no fue lo que costó, sino que nada más dieron una cierta cantidad. ¿Sí? Y Pedro les dice, no, ese dinero era de ustedes, ustedes tenían todo el derecho de dar nada más un poco, si ustedes querían, pero ustedes han dicho que ese fue el costo completo del terreno que ustedes vendieron. Y vemos la historia, ¿qué pasó? Cayeron muertos delante de la iglesia. ¿Sí? Primero el esposo y unas horas más después la esposa. Y entonces notamos en esta parte de la palabra de Dios que se ve el juicio de Dios sobre el pecado y toda la iglesia se llenó de temor y la noticia sobre este suceso se fue esparciendo por todo el pueblo. Y notamos que al final del versículo 11 dice que la gente, o sea la iglesia, se llenó de temor, pero también la gente del pueblo se llenó de temor por este acontecimiento que había pasado dentro de la iglesia. Como ustedes, algo así dentro de la iglesia, pues rápidamente se esparce la noticia. Y entonces la gente empezó a escuchar lo que había acontecido dentro de la iglesia de Dios. Entonces, este acontecimiento muestra la importancia de la santidad en la iglesia, de la santidad que nosotros como hijos de Dios debemos tener dentro del pueblo de Dios. Cuando nosotros como pueblo de Dios no consideramos que estamos sirviendo a un Dios santo y permitimos que el pecado ronde en nuestro corazón o que el pecado gobierne en nuestras vidas, entonces estamos permitiendo que el maligno pueda entrar dentro del cuerpo de Cristo. Y como consecuencia nuestra labor que hagamos, lo que emprendamos, muchas veces mengua o muchas veces no da resultados, no da frutos. ¿Por qué? Porque permitimos que el pecado esté dentro de la iglesia, esté dentro de nuestro corazón y entonces no tenemos esa conciencia de que servimos a un Dios santo. Y entonces el crecimiento de la iglesia mengua y por obvia razón, lejos de ser bendición en nuestra sociedad, muchas veces somos de tropiezo para muchos. Pero por eso, mis amados hermanos, necesitamos entender quién es nuestro Dios, a quién es al que servimos,
quién es el que nos ha llamado a vivir dentro de su pueblo, a vivir en santidad, dentro de cada uno de los espacios donde ocupamos como miembros de la iglesia. Debemos ser conscientes como hijos de Dios que la santidad de nuestra vida es de suma importancia porque tenemos a un Dios que es, y lo cantamos, ¿no? Santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso. Entonces, si la palabra de Dios nos dice en toda la Biblia que Él quiere un pueblo santo, que ejemplifique su carácter, un pueblo, una iglesia apartada para ser de bendición al pueblo que no le conoce. Recordemos la historia de Israel. La historia de Israel es un pueblo que Dios lo escogió, lo apartó especial para Dios, ¿no? Y dijo, este pueblo pues tiene que ser como mi carácter, mi manera de ser, como yo soy, porque quiero un pueblo santo. ¿Para qué? Para ser de bendición para las demás naciones. Ahora nosotros, como pueblo de Dios, es lo mismo. Nosotros, Dios nos ha llamado para ser de bendición a los que no le conocen. Entonces, ahora hay algo muy interesante que podemos notar, es que nuestro Dios nos habla de temerle, de tener ese temor de Dios. Vemos en muchas partes de la palabra de Dios donde dice el temor hacia Dios. Pero ¿qué es ese temor? Aquí vemos en esta parte de la sección de Hechos que dice que la gente se llenó de miedo o de temor por lo que había acontecido, que había muerto una pareja dentro de la iglesia por cuestiones de pecado. Pero cuando vamos a la palabra de Dios dice que nosotros debemos temer a Dios. Y entonces ese temor no quiere decir que nosotros estemos siempre temblando de miedo porque nos va a castigar Dios, sino es un temor reverente, es un temor santo, es un temor que nos lleve a amarle, es un temor que nos lleve o nos inspire a vivir sus mandamientos. Así que si queremos ser una iglesia respaldada por Dios, debemos despojarnos de todo lo que contamina nuestra relación con Él. Y este ejemplo que vimos en el libro de los Hechos de Ananías y Zafira nos debe hacer reflexionar para poder ver en nuestro corazón y en nuestra vida qué cosas pueden estar estorbando para mi comunión con Dios. Y así podemos ser bendición para la gente que no conoce a Dios. Muy bien, y como segundo principio que vemos para ser una iglesia respaldada por Dios es estar unido en un mismo sentir. El versículo 12 dice así: por medio de los apóstoles ocurrieron muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Aquí vemos en esta sección o en este versículo, en esta parte, un resumen de la vida de la iglesia de igual parecido al que se ha mencionado en el capítulo 2, versículo 42 al 47, y también el capítulo 4, 32 al 35, donde narra algo similar. Pero se observa un patrón que vemos aquí en toda esta parte de la iglesia, que es la unidad. ¿Sí? La unidad es de suma importancia como pueblo de Dios. Si nosotros estamos todos desunidos y cada quien camina por su lado, pues obviamente cualquier cosa que emprendamos no va a funcionar. O si funciona, los poquitos que podamos estar participando no va a llevar no va a alcanzar lo que quisiéramos que sucediera. Por eso es uno de los principios es la unidad. Pero observamos un patrón que es la unidad. La unidad es una de las características de la iglesia y donde suceden grandes señales, prodigios por medio de los apóstoles. Vemos aquí, yo no toqué ese punto de los milagros, prodigios, porque ya está muy manchado por otros lados, pero vamos a sacar los principios que nos enseña la palabra de Dios. Dice que ellos en común acuerdo hacían las cosas y eran unidos para todos. Por ejemplo, vemos que en común acuerdo se reunían para adorar a Dios, en este caso en el pórtico de Salomón, que es en el templo, y vemos en otras secciones que se reunían en común acuerdo en casas, y también aportaban para el bien común y el avance del evangelio, vendiendo sus propiedades y entregaban el costo a los apóstoles para ayudar a las necesidades de cada uno de los que estaban necesitados dentro de la iglesia. Y podemos ver que también se reunían en las casas para compartir la comida con alegría y generosidad. Y entonces esto nos dice el capítulo 2, que la gente del pueblo, dice, le tenía estima. ¿A quiénes? A la iglesia.
¿Sí? ¿Por qué? Porque veían todas estas cosas dentro del pueblo de Dios. Y entonces, como ante los ojos de la sociedad, del pueblo, tenía estima a la iglesia, dice que se añadían más al grupo, más a la membresía, podríamos decir, de la iglesia. Entonces, este patrón de conducta en la primera iglesia cristiana hacía que el pueblo los viera con buenos ojos. Y entonces ellos querían ser parte de esta iglesia. Ahora, nosotros como iglesia, ¿cómo podemos ser unidos? Sí, recordemos que cada uno es diferente, cada uno tiene diferente manera de ser, carácter, diferente manera de pensar, incluso de cómo podemos llevar a cabo algo, y por la diversidad, porque así nos creó Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos ser unidos si somos tan diferentes? Y vemos el apóstol Pedro que nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 8 al 12, que dice así: compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la sigan, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. El apóstol Pedro nos da algunas recomendaciones para poder estar unidos. Dice que debemos compartir las penas unos con otros, pero no solamente las penas, sino también las alegrías. Y también dice que debemos practicar el amor entre hermanos, que es el amor fraternal. Así que debemos amarnos unos a otros, ser compasivos unos con otros. Si cuando vemos que alguien no puede hacer cierta cosa, pues tu compasión te va a llamar a ayudarlo. ¿Sí? O por ejemplo, si algunos maduramos más pronto que otros, y poder ayudar al otro para que siga creciendo en el amor del Señor. ¿Sí? Dice que sean compasivos y humildes. Creo que la humildad es lo más complicado, ¿no?, de que nosotros podemos demostrar, porque muchos de nosotros somos muy orgullosos. ¿Sí? Y entonces el orgullo nos lleva a que no tengamos humildad y muchas veces podamos ver a nuestros hermanos inferior a nosotros. Pero dice, no devuelvan mal por mal. Cuando un hermano te dice de cosas, de seguro tú también le dices, ¿no? Dice que no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces, cuando vemos esto en la palabra de Dios, vemos que cuando la falta de unidad en el pueblo de Dios, cuando hay falta de unidad en el pueblo de Dios, siempre viene porque no podemos soportarnos. La falta de unidad es porque no nos soportamos. Por eso dice la palabra de Dios que debemos soportarnos unos a otros, tal vez por el orgullo o por pensar que otros, o que yo tengo más la razón que cualquier otro. Entonces la importancia que tiene la unidad de la iglesia en su comunión interna es de suma importancia, porque esto habla de la comunión que tenemos con Dios. Y si recordamos el anhelo de Jesús que decía, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. El anhelo de Jesús, antes de ir a la cruz, en su oración decía, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, le dijo a su Padre. Y ese es el anhelo de todo el Evangelio. Y ese es el anhelo que debe de existir en nuestro corazón.
El anhelo de Dios es que su iglesia sea unida, pero también la unidad de la iglesia sirve como evidencia para los que no le conocen. Y entonces, como en el libro de los Hechos, como la iglesia dice que quieren ser como nosotros. Y como tercer principio, para ser una iglesia respaldada por Dios es tener un buen testimonio ante la sociedad. Tener un buen testimonio ante la sociedad. El versículo 13. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban. Dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban. Podemos observar en este versículo otro patrón que es el elogio del pueblo. Sí, vimos en el capítulo 2, dice que tenían alta estima al pueblo y ahora los elogian. Pero aquí hay algo muy interesante que podemos notar. Después del acontecimiento de Ananías y Zafira, el pueblo tenía mucho miedo y dice que muchos tenían miedo para unirse. Algunos comentaristas hablan de que este temor que sentían era por cuestiones de los líderes religiosos o porque tenían cierta posición en la sociedad y no lo querían abandonar, no lo querían dejar y por eso no querían unirse a la iglesia. Pero sin embargo, a pesar de eso, ellos elogiaban a la iglesia de Dios. Y entonces vemos como en el capítulo 2:47, donde se menciona que la iglesia disfrutaba de la estimación del pueblo y también se añade al grupo los que iban siendo salvos. Vemos que es una característica de la iglesia de este capítulo. Entonces podemos ver que aunque las personas no simpaticen con Jesús, con el cristianismo o con cualquier forma de lo que podamos llamar el evangelio, pero si mira y observa que es diferente, es atractivo a sus ojos, es atractivo ante él y luego dice, yo quiero conocer lo que ellos conocen, porque yo quiero ser como ellos son. Y ese es el testimonio que vemos en esta iglesia, ¿sí? Entonces nosotros somos llamados a anunciar la palabra de Dios y dar testimonio al mundo en esencial, pero si nosotros no mostramos en nuestras vivencias el evangelio, va a ser muy complicado que la gente, y más en nuestro tiempo, ¿no? Donde está lleno de ideologías, donde está lleno de diversidad de pensamientos, de diferentes religiones, de diferentes formas de cómo interpretan la Biblia. El testimonio es de suma importancia. Los principios del Evangelio nos dicen que nosotros debemos conducirnos con pleno respeto y amor por todos los seres humanos. Para nosotros como cristianos es un privilegio, una alegría dar cuenta de la esperanza a las personas que no conocen la palabra de Dios. Recordemos que Jesucristo es el testigo supremo, Él es el máximo misionero, ¿sí? Él es el que vino a dar testimonio de su Padre, Él es el que vino a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Entonces, así como el Padre envió a su Hijo en el poder del Espíritu Santo, así nosotros como creyentes, como iglesia, somos enviados a la misión para dar testimonio de la palabra de Dios por medio de nuestras vivencias. Entonces, este ejemplo de la primera iglesia cristiana y las enseñanzas de Jesucristo deben ser los que nos guíen diariamente para poder vivir el evangelio. Entonces, el testimonio cristiano en un mundo cargado de diversas ideologías es de suma importancia, porque la vivencia tiene mayor peso que cualquier cosa que podamos decir. Podemos ser una persona muy elocuente, podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si en nuestras acciones no se demuestra, posiblemente solamente esas palabras se queden en el aire. Por eso es tan importante, como vemos en la palabra de Dios, el testimonio de la iglesia, nuestro testimonio personal. Nos dice Mateo 25, 35 al 40, dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, y sediento y no te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Esta es una parte esencial que es el testimonio cristiano, la ayuda a los demás. Jesús nos los dice, así como lo acabo de leer. Dice, tal vez nosotros pensemos, ¿cómo puedo yo ayudar a Dios? ¿O cómo puedo yo servir a Dios? Jesús dice, visita al enfermo, visita al que está en la cárcel, ayuda al necesitado, al pobre, dale de comer al hambriento y muchas otras cosas más. Entonces, si nosotros como cristianos vivimos el Evangelio desechando el pecado en nuestra vida personal, y como iglesia somos unidos, damos buen testimonio, grandes cosas van a suceder dentro del pueblo de Dios. Porque esto es lo que pasó en estos versículos: señales, milagros y prodigios. No como nos los enseñan ahora, sino de verdad como Dios lo establece en su palabra. Dice que el Señor hará grandes maravillas a través de su pueblo cuando es respaldado por Dios. Por eso debemos actuar en el amor de Dios hacia nuestros hermanos, hacia las personas que no son de la iglesia. Si nosotros entendemos que nuestro testimonio es de suma importancia, la gente de afuera va a querer ser como nosotros. Porque Dios es la fuente de amor y en consecuencia, como hijos de Dios, somos llamados a vivir una vida que será marcado por el amor de Dios. Nosotros decimos que servimos a un Dios de amor y lo cantamos, Dios de amor, oh Dios de amor, y entonces debemos vivir ese amor hacia nuestro prójimo. Los cristianos somos llamados a comportarnos con integridad, donde, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos. Somos llamados a amar, a ser compasivos, a ser humildes, a vencer toda la arrogancia, el desprecio. Los cristianos somos llamados a practicar la justicia, a servir a los demás. Somos llamados a reconocer que Cristo es nuestro Señor. Somos llamados a comprometernos a trabajar juntos con todas las personas, respetándonos unos a otros, promoviendo la justicia, la paz y el bien común. Somos llamados a cooperar para el reino de Dios. Somos llamados a vivir como Dios, dijeran comúnmente, como Dios manda. ¿Sí? Somos llamados a eso. Entonces todo esto habla del testimonio que nosotros como iglesia debemos tener. Es la vivencia del Evangelio, es la vivencia de la palabra de Dios. Y como nos dice en el versículo 14, y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Y entonces la estima que la iglesia tenía de parte del pueblo hizo que primero se añadieran unos 5,000 hombres a la iglesia. Y después en este pasaje ya no lo cuenta, como que el escritor Lucas ya perdió la cuenta, ya no sabe cuántos se añadieron. Y dice, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios se movía a través de los apóstoles. Y juntos como iglesia iban predicando la palabra de Dios. Pero ellos le caían bien a la sociedad. Caían bien a la sociedad. Y esto provocaba que la gente se añadiera al pueblo de Dios. A pesar del miedo a los líderes religiosos, a pesar de todas las cosas que pudieran ver en ese tiempo, recordemos que más adelante son perseguidos y son esparcidos por diferentes lugares porque los empiezan a querer matar, a querer callar.
Entonces la muerte de Ananías y Zafira hacen que los no creyentes no quieran unirse a la iglesia, pero al mismo tiempo un gran número de sedientos de Dios se convierten y vienen a fortalecer la comunidad cristiana. Y ahora dice Lucas que no se pueden contar cuántos eran. Antes decía que eran como 5,000 hombres. Ahora dice que solo era una multitud. Ya no podía contarse cuántos hermanos se iban añadiendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando en la iglesia y el testimonio de vida que tenía hizo que Dios se complaciera de ellos y convencía los corazones de los no cristianos para que se añadieran a la iglesia. Por eso, mis hermanos, es muy importante que notemos estos principios de la palabra de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos respalde en todo lo que hagamos, debemos considerar estos principios, ¿sí? A veces, como bautistas, siempre pensamos por qué no crecemos como iglesias, ¿no? O por qué somos pocos por lo regular. Pero a veces no consideramos estas cosas que nos habla la palabra de Dios. Y por eso yo no digo ustedes, sino digo nosotros. Porque todos nosotros, sin dudar, hemos fallado a Dios. Cada uno de nosotros posiblemente trae malos pensamientos, o está pensando en el frijol, o está pensando en la ropa que se quedó en el tendedero cuando estamos cantando a Dios, o cosas así. Sin duda, pecamos contra Dios. Por eso, para concluir, mis amados hermanos, hemos visto en esta sección del libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 16, 3 principios que nos enseñan a cómo ser una iglesia que es respaldada por Dios. Esto nos ayuda a consagrar nuestras vidas a Dios y ajustar nuestra manera de ser a la manera de ser de Cristo. Los principios que vimos, por si alguien los apunta, primero vimos que para ser una iglesia respaldada por Dios es limpiarnos de todo pecado, tanto personal como iglesia o como grupo. El segundo principio que vimos es estar unidos en un mismo sentir, o sea, la unidad. Y el tercer principio que vimos es tener un buen testimonio ante los ojos de la sociedad. Entonces, como vemos, la primera iglesia que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña estos principios de vida en la iglesia. Vemos que el pecado daña mucho al pueblo de Dios cuando se permite, provoca mucho daño espiritual, emocional y también de testimonio. Por eso es importante despojarnos de todo aquello que contamina al pueblo de Dios, todo aquello pecaminoso que hace que menguemos y no veamos el poder de Dios. Pero también la unidad del pueblo es muy importante, ya que la unidad habla de estar unido con Cristo, de ser uno con Dios. La unidad es fundamental para realizar el trabajo de Dios. Es de suma importancia para emprender alguna actividad o algún plan de trabajo dentro de la iglesia. La iglesia que no es unida, posiblemente todo lo que emprenda no va a funcionar, pero si es unida, el más simple plan de trabajo que pueda uno tener funciona, porque podemos tener el mejor plan de trabajo, pero si no hay unidad, va a ser muy complicado que se lleve a cabo. Entonces, y sobre todo, el testimonio en la sociedad. Las personas de afuera quieren ver algo mejor en el pueblo de Dios, y tienen toda la razón, ¿sí? Tienen toda la razón. Si es que cuando alguien, por ejemplo, de repente llegan personas y me dicen, es que esta persona así, 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 y digo, pues tiene la razón, aunque él no haga lo mejor, ¿no? Pero ante los ojos de la sociedad nosotros debemos ser de buen testimonio. ¿Por qué? Porque debemos ejemplificar el Evangelio ante los ojos de los incrédulos.
Así que, mis amados hermanos, les animo a que busquemos siempre el respaldo de Dios por medio de nuestra santidad. Vivamos el Evangelio, imitemos la primera iglesia cristiana de este capítulo, siendo santos, unidos y de buen testimonio ante los ojos de los que no conocen a Dios. Así es que esta es la invitación, que nosotros seamos mejores hijos de Dios cada día. Y esto es lo que nos enseña el libro de los Hechos, que el mover del Espíritu Santo, el cual hacía señales, prodigios, era porque la iglesia estaba caminando en los caminos de Dios. Así es que oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, bendito Dios, que sin duda hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor, porque pues a veces no nos despojamos de los pecados que pudiéramos tener en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada día, como dice tu palabra, que nosotros nos santificamos. Tú ya nos hiciste santos, Señor, pero tú pides que nos santificamos, que nos apartemos de la maldad. Te pido, bendito Dios, que tú ayudes a tu pueblo, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poder ser de ejemplo ante la sociedad. Ayúdanos a estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para que podamos emprender grandes cosas para ti y que tú seas el que nos uses, que seamos instrumentos en tus manos, bendito Señor. Te agradezco por esta amada iglesia. Gracias, Señor, por su pastor, por mi hermano Raúl. Te pido, Señor, que tú le sigas restableciendo totalmente de su salud, que tú lo sigas bendiciendo y de igual manera con toda su familia. Ayuda a tu pueblo, Señor, ayúdanos a todos a poder ser mejor cada día, a poder ser dignos hijos tuyos. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú eres el único que lo merece. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.